Bienvenidos a la piedra filosofal de Radamés da Silva, el aprendiz de perfumista. Este es un espacio que compartiré en muchas ocasiones con mi gran amigo Ignatius y en otras compartiré mis reflexiones con ustedes acerca de tópicos trascendentes que no se anclan en el presente ni corren detrás de las noticias. Temas, inquietudes que han habitado la mente y los corazones de los seres humanos desde que han sido seres. Una advertencia, por supuesto. Si no estás dispuesto a reírte de tus creencias, de tus ideologías o de tus ideas, este espacio será una montaña rusa de emociones. Por supuesto, todo hecho con un ánimo humorístico para generarle cosquillas al cerebro e incitar a pensar y abordar temas desde ángulos diversos, pero siempre con amor y esperando aportar algo a tu vida para que sea un poquitito mejor. Muchas gracias por habernos elegido, por estar ahí y por regalarnos un rato de tu tiempo para escucharnos. ¿Cuánta falta que me hiciste, Ignatius? Yo te extrañé profundamente, orgánicamente. Era todas mis células, todo mi ADN, mi ARN, te pedía por este espacio y por este diálogo que en el fondo me salva. Tengo que decirlo así, me salva. Tranquilicemos a los millones de oyentes. ¿Estás bien ya? ¿Te recuperaste? Sí, ya me recuperé. Ya me recuperé. El tema es que me comí un chorizo y que tenía triquinosis y bueno, en fin. Hay que cocinarlo, bien, mejor, ¿no? Sí, por favor, a los oyentes, la carne de cerdo hay que cocinarla muy bien. Sobre todo porque por esos lares me cuentan que a los cerdos les dan de comer cualquier cosa, ¿no? Hasta plástico. Y sí, puede ser. Viste que los cerdos se comen todo, ¿no? Sí, sí. Le tiras un travesti y se lo comen también. Hay algunos que sí. Hay algunos cerdos que comen travestis. Hay otros que son un poquito más, que hacen algunas distinciones. Que tienen discernimiento. Sí. Dice, yo a ellos no los como. Exactamente, sí. Tienen un pañuelo verde y un pañuelo naranja. Y secuestran quizá causas nobles y las politizan hasta la muerte, ¿no? Sí, son lo que se llama cerdos deconstruidos. Deconstruidos. Exactamente, tienen el afán de la deconstrucción. Y me imagino que si esa tarea de construcción necesitare obreros, quizá serían bolivianos pero con papeles y que les pagan la ART, están en blanco, etcétera, ¿no? Claro, claro. Yo la pregunta que me hago en relación a esto de la deconstrucción es, podemos jugar a deconstruirlo todo, ¿no? Podemos hacer ese trabajo, ¿no? Ese trabajo que es un trabajo racional, ¿no? O sea, bueno, deconstruyamos el lenguaje, deconstruyamos ciertos hábitos, deconstruyamos. Pero en realidad, ¿hacia dónde deconstruimos? Es la pregunta que yo me hago. Está bien. La deconstrucción es un dispositivo racional como para llegar a nuevas conclusiones. Empezamos a deconstruir, pero ¿para qué? Es una pregunta que tengo, ¿eh? O sea, ¿deconstruir en función de qué? Pero deconstruyamos tu pregunta, en primer lugar. Dale, deconstruíla. ¿Desde dónde preguntas para qué? Es muy utilitarista tu pregunta. Sí, es un poco utilitarista, pero
pero me parece una pregunta relevante, no me parece una pregunta tonta, porque en realidad no es que estamos jugando a deconstruir, sino más bien y que está bien, no digo que esté mal. En el fondo se está haciendo política, Sí. no te digo, no, en el fondo se utiliza la herramienta de la deconstrucción como para generar ciertos relatos. Sí. Y cismas, ¿no? Cismas no constructivos, paradójicamente. Claro, claro. Así superficialmente, si me pones un falo en la cara y me obligás a succionarlo, te digo que la actitud un poco es: todo lo que se hizo antes está mal, por eso deconstruimos. Todos estaban equivocados y nosotros en este presente glorioso, con nuestro esclarecimiento y nuestra mente woke, demostramos el camino. Tiene un poco ese sabor, como de la revelación religiosa sin ser abiertamente religiosa, ¿no? Como un desdén por todo el camino que la humanidad hizo hasta el presente, diciendo: no entendieron nada, no entendieron nada. Uh-huh. ¿Te resuena un poco? Bueno, pero sí, me resuena. Lo que pasa es que es un hábito o la intención son intenciones como adolescentes, ¿no? Como de poner todo en tela de juicio como para después apropiarse de algunas cosas. Pero vuelvo a la pregunta: ¿cuál es la genealogía de esa deconstrucción? ¿Por qué deconstruimos para un lado y no para el otro? ¿Por qué deconstruimos las cosas que deconstruimos y no deconstruimos otras? Digo, y además, y siempre en el ámbito de lo utilitario, porque, bueno, sí, la filosofía no se maneja mucho en ese ámbito, pero digo, si utilizamos la deconstrucción como herramienta de la política, el problema es que está todo puesto en tela de juicio. Y la vida real, la vida diaria, la vida en donde necesitamos cierto orden, no puede estar todo en tela de juicio. No puede estar todo en tela de juicio. Y además hay todo este proceso de la deconstrucción, me resulta como que es un artilugio moral, ¿no? O sea, es como deconstruimos ¿para qué? Para definir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. ¿Y para qué definimos quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Para hacernos del poder. Entonces, bueno, fantástico, me parece que es una de las opciones. La política tiene eso, ¿no? O sea, que es gente queriendo hacerse del poder. Pero bueno, eso me parece que también hay que desenmascararlo. Sí, absolutamente. Hace las veces de un tabloncito de madera sobre el cual se paran a apostrofar, ¿no?, al resto. Alguna gente quizá con buena intención, pero las hordas de políticos siempre están prestos para aprovecharse de esos, de algunos bien intencionados, otros no. Es imposible juzgar la intención de la gente, no tengo el poder de ver dentro de los corazones, pero ante la duda con los políticos erramos hacia el mal, ¿no es cierto? Imaginamos que sus intenciones son espurias y absolutamente deleznables. Vos decías esto de la deconstrucción y me hizo pensar en esta era de las redes sociales y de cómo creo que como una táctica política se borra tanto la línea que separa lo verdadero, lo fáctico de lo ficticio, de lo teórico, que ya los adictos que están atrapados en esa realidad nueva que son las redes sociales, les resulta imposible discernir cuál es la verdad y cuál no. O sea, ¿de qué están hablando? ¿No es cierto? Y una de las cosas muy útiles que me parece que están sucediendo, esto se une al episodio pasado donde te perdimos por los vómitos y la triquinosis, es que
cerramos celebrando el hecho del caos que está ocurriendo en el mundo aún hoy, principios de 2021, porque nos permite ver y entender un poco mejor el mundo y conocer más a las personas y a nosotros mismos. Esta es una situación tan particular que te permite entender cómo funcionan ciertos organismos internacionales, cómo responden ciertos gobiernos, cómo responde la prensa frente a algunos estados díscolos que no deciden seguir las medidas que sí decidieron imponer los países en general, cómo se empiezan a espiar entre conciudadanos para acusar quién se está cuidando, quién no, quién es un mal ejemplo, ¿no? Y ves una gran división entre gente, entre tres grandes avenidas, ¿no? Los conspiranoicos negacionistas, los fanáticos que se abrazan ante el terror y obtienen cierto placer ante escenarios apocalípticos, y los sensatos en el medio que intentan balancear un poco, ¿no? Tomar qué hay interesante de un bando y qué hay interesante del otro, ¿no? Para generar un poco de flotación en este barco que se oscila de un lado para el otro de una forma brutal. Entonces, hoy ese deconstruccionismo, esa deconstrucción casi que es emblemática de lo que llaman la izquierda, si querés, en Latinoamérica, por ejemplo, o en el mundo anglosajón de los liberales, ¿no? De los progresistas, para mí es un eco de este estado de las cosas donde a través de las redes sociales las verdades y las mentiras ya conviven en un caos absoluto. Uh-huh. Sí, sí. Sí. A ver, porque hablaste mucho. Es interesante, de alguna manera, sí, está bueno esto que decís, de que se pone en evidencia, nos ponemos en evidencia como seres humanos, hay como estos lugares en donde realmente aparece toda la arbitrariedad que tiene un ser humano, o sea, toda toda la parcialidad, toda la estupidez, ¿no? Está ahí a la vista, ¿no? Como está tirada en las redes sociales, está tirada toda la carne en el asador de lo que somos. Y eso yo creo que genera como una sensación, sí, como que abruma, ¿no? Como de extrañamiento y de estar abrumado, pero también al mismo tiempo siento que no sé si son tan relevantes las redes sociales. Entiendo que sí, que bueno, sí, son relevantes, porque por ahí, ahora los políticos hacen campaña por ahí y demás. Pero lo que digo es, uno puede vivir tranquilamente sin redes sociales, ¿no? O sea, no digo, son esos, uno se puede bajar de esa orga, de esa multitud que grita, en donde están todos gritando al unísono su parcialidad y no pasa nada, ¿no? O sea, y te vas y te lees un libro y no te perdés de nada en un punto, ¿no? Pero, no sé, sí, entiendo esto, entiendo como que a mí un poco me abruma toda la estupidez frenética que tenemos todos, ¿eh? Yo no me estoy poniendo por afuera de eso. No, claro. No me estoy poniendo por afuera. Y me encanta también que haya una crisis tan grande de autoridad. Absoluta, porque, ¿no? Absoluta. O sea, absoluta. Me parece súper interesante. Es cierto que hay que tener cuidado, porque el ser humano tiene una tendencia al fascismo muy grande, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que cuidar algunas cuestiones, pero sí está buenísimo, digo, porque claro, hay una crisis de autoridad, el poder y la autoridad no se bancan mucho el vacío, entonces, bueno, digo, ¿con qué vamos a llenar esos vacíos? ¿Con qué tipo de autoridad y con qué tipo de poder?
Por eso digo que hay que tenerle cuidado con el fascismo, que siempre viene de la mano o viene disfrazado de buenas intenciones, ¿no? O sea, no viene a salvarnos de algún... De nosotros, básicamente. De algún miedo, ¿no? O sea, de algún horror. Pero sí está buenísimo porque, de alguna manera, como no hay una autoridad, no hay una verdad. Porque verdad y autoridad son como dos cosas que van juntas, ¿no? O sea, para aquellos que tienen autoridad pueden definir qué es la verdad y qué no, ¿no? O sea, hay algo como del sentido común que tiene que ver con eso, con la autoridad. Y ahora, como eso no está, eso te obliga al ejercicio de ser tu propia autoridad. Sí, que nos lleva a ese dicho de que el hombre libre se gobierna a sí mismo, ¿no? Claro, y te empezás a dar cuenta de que la libertad como la conocemos no es tan libertad. Y por eso me parece que para los billones de seguidores que tenemos, que nos oyen y que de alguna manera nos tienen como faro en la oscuridad. Me olvidé que iba a decir. Me olvidé, se me pasó. Iluminate. Iluminate, no, ¿qué iba a decir? Ya va a aparecer. Ay, perdón. No lo busques y vendrá a ti. El tema, lo importante de lo que estabas diciendo es también que esta es una gran oportunidad para desapegarnos un poquito más del mundo, ¿no? En el sentido de dejar de vivir, ¿no es cierto?, con pasión, trabajando, reforzando vínculos positivos, sino en el sentido de que esa frase vieja que se ha repetido mucho, pero quizá la escuchaste de Shakespeare, de que el mundo es un teatro, ¿no? La vida es como una obra de teatro. Esto lo hace más evidente que nunca. O sea, en esta reencarnación mía, que yo tenga memoria, nunca hubo un momento como este en el cual realmente es difícil no tomarse el mundo para la joda, ¿no? Claro. Lo que quería decir a los oyentes es que en este podcast, en el podcast de Radamés, con Ignatius, con Ignatius, se defiende a ultranza la posibilidad de poder decir cualquier cosa, pero cualquier cosa. Y es súper importante eso, porque ¿dónde reside el poder? El poder, en el fondo, bueno, esto es muy, muy Foucaultiano y demás, pero el poder es invisible, el poder no se ve. Entonces uno tiene que hacer un esfuerzo grande de poder decir lo que uno, cualquier cosa, inclusive cosas que pueden estar cerca como de la apología, ¿no? Este es un podcast para gente adulta, ¿no? O sea, me parece súper importante que defendamos la libertad en eso, ¿no? O sea, autoridad, verdad, libertad, son todas cosas que están muy relacionadas. Sí. Entonces, hay que animarse a pensar, y para animarse a pensar es animarse a hablar, animarse a escribir, animarse a... Eso es, ¿no? Es un desnudarse, como sé que han hecho algunos en clases de teatro. Es un exponerse, ¿no es cierto? Exactamente. Y tiene que haber alguien escuchando, porque yo puedo pensar cualquier cosa, ¿no? Y más, lo pienso cualquier cosa, pero me parece que el acto libertario, para usar una palabra, es que alguien te escuche. Que alguien te escuche y que, bueno, sí, no sé, yo no tengo ninguna verdad revelada, pero trato de decir las cosas que a mí me parecen que están bien y las que no. Pero, seamos también sensatos, tenés la capacidad para entender dónde, cómo y cuándo hacerlo, y con quién. Nosotros acá creamos un espacio idílico en el cual todo aquel que nos escucha sabe que se expone a enfrentarse a frases rimbombantes y estruendosas. No se lo imponemos a nadie.
Por supuesto que si vas a la Meca, te infiltras como musulmán y gritas todos putos, Alá y todo eso, te expones a un peligro que una persona sensata evitaría, ¿no es cierto? Ujú. Sí, sí. Pero al mismo tiempo, ¿no? O sea, yo podría decir cualquier barbaridad de Alá o de Dios o de cualquier religión o de cualquier género y demás. Y yo te acepto que me odies. Te acepto que me odies. Te acepto hasta que me putees si querés, no hay ningún problema. Lo que no acepto es que ya me intentes pegarme o intentes callarme de alguna manera. Entonces vos crees que la respuesta debe ir en el mismo canal en el Claro, cual vos emitís tu opinión. exacto. Sí, o sea, vos podés pensar que soy un pelotudo y está perfecto, está Bien. perfecto. Ahora, si intentás callarme y estás entrando en terreno fascistoide, estás entrando en terreno fascistoide. Ese es el gran problema de todo esto. O sea, nadie puede obligar a otro a ser bueno. Yo no soy bueno, no soy bueno. Me parece que es una trampa eso. Me parece que es una trampa. No, Claro. tampoco soy malo, pero no soy bueno. O sea, no soy buenista. Pero entiendo en el contexto en el cual hablas. Ahora, no te me metas con el general o el comodoro porque ahí sí tenemos problemas y acordate que te puedo mutear y no hablas mal del comodoro ni el general. Por favor. Sí, y lo que pasa es que sí, realmente, bueno, cada uno tiene sus vacas sagradas y esas son las nuestras, ¿no? Entonces, si alguien se mete con nuestras vacas sagradas, bueno, yo no voy a censurar, no voy a recurrir a la violencia física, pero sí, obviamente que los voy a odiar con todo mi corazón, con toda mi alma. Ahora, te voy a meter en un aprieto. Meteme, Porque metémela, metémela, papi. en este mundo occidental que habitamos, por ejemplo, uno puede ser muy crítico de ciertos países o ciertos sistemas pseudodemocráticos y hay unos niveles de censura y ataques terribles. Pero te pongo el caso típico, ¿no? De las caricaturas de Mahoma. Si hay algún musulmán escuchando, le decimos la paz sea con él. Ese caso típico, ¿no? De una cultura hipercolonialista que tiene un historial de abusos desde Vietnam para África terrible, ¿no es cierto? Yo creo que hay contextos. Yo también soplo tu vela y digo, bueno, vamos por la libertad de expresión, pero después entran los contextos políticos históricos y yo no sé cuánto me subo a ese barco en el caso de algo que está hecho para incendiar. O sea, algo aparte que juega a favor de el extremismo que dicen combatir. Porque yo soy un caricaturista o soy un humorista, ¿no? Y aparte en esa época en que sucedió lo de la revista Charlie Hebdo, estaba la cosa muy, muy álgida en Europa. Entonces, si yo no soy consciente del impacto que esto va a tener y de cómo alimento a las facciones extremistas que las usan como chivos expiatorios después para, en este caso con el Islam, para señalar a más de 1.8 billones de creyentes como si fueran todos extremistas, también tengo responsabilidad, porque yo como francés blanco, ¿no es cierto? Apenas, no sé cuánto ha pasado, 40 y pico de años o 50 desde que le devolvieron la independencia a Argelia, donde mataron a más de 2 millones de argelinos. Hay contextos también que, aunque yo no quiera, por tener la ciudadanía francesa y por ser blanquito y de una clase acomodada, va a tener un impacto distinto a que si lo digo yo, que en este caso tengo la tez nunca lo diría tampoco, ¿no? Por el solo hecho de... Porque a mí se me antoja que es un poco como cuando éramos niños y decíamos, el aire es libre, no te toco, pero te estoy provocando. O sea, y después sucede la provocación y se rasgan las vestiduras, ¿no? Por supuesto, viva el Estado laico, libertad, fraternidad, igualdad. Y no lo tengo bien en claro en ese contexto. Te pongo un contexto extremo, por supuesto, ¿no?
Claro. Mira, a mí no estoy muy de acuerdo. Me parece que se puede que se puede joder con todo. Me parece que se puede joder absolutamente con todo. Y en todo caso sí es cierto que se van a ofender personas. Pero el contexto para vos no importa. O sea, no importa el contexto. Sí, importa. Me parece que deja de ser una joda cuando ofendés a alguien en el fondo. Pero digo, si vos no te das cuenta, o si para tus lectores o para la gente que leía esa revista era divertido eso, bueno, en todo caso después tiene que salir alguien y decir, muchachos, se están equivocando, ustedes no se dan cuenta que están provocando a un pueblo que muy sufrido, y lo están provocando desde un lugar, ustedes, ¿no? Que en el fondo son son el puño imperialista en toda esta institución. Me parece que los cagás a los de Charlie Hebdo así, pero no me parece que haya que pensar en... O sea, vos tampoco pensás que está justificado que agarren y que los decapiten a todos. Por Eso supuesto, ya... pero si yo... Pero, a ver, pero la pregunta es una pregunta sincera, ¿eh? Sí. Si yo como adulto profesional en Francia, que es uno de los países que más problemas tiene con su población musulmana, no soy consciente, primero, del estado de las cosas en ese país, y no soy consciente de la existencia de locos enfermos extremistas que son el 0.1% Sí, no, si yo querés te diría llamarlo que de los menos, son el 0,1. no importa, pero hacen mucho ruido y además yo creo que como se ha probado políticamente que Estados Unidos, por ejemplo, ha fomentado el desarrollo de extremismo a lo largo, en todo el mundo, ¿no es cierto? Si yo no soy consciente de que esto puede generar un efecto totalmente desproporcional a lo que yo estoy haciendo, hay algo que mi conexión con la realidad o bien no está concretamente funcionando o estoy dispuesto a que me maten, ¿no es cierto? O sea, quizá quiero ser un mártir y yo voy a hacer esto porque sé que capaz me decapitan. Bueno, está bien, ahí me saco el sombrero y digo, perfecto, lo haces por tu creencia en la libertad absoluta de expresión y estás dispuesto a dar tu vida. Bien, adelante. El problema para mí es que en esos casos empiezan a pagar los que no tienen nada que ver con el extremismo. Vos sabés, en Francia, creo que desde el 2011 por ahí le prohíben a las mujeres usar sus tradicionales bufandas en la cabeza, ¿no? Cubrirse la cara. Está prohibido, está penado. Si te ven en la calle, la policía te para y te da una multa, etcétera. Sí. Por supuesto, ahora con las máscaras está prohibido no usarlas, ¿no? Esas son las paradojas de este mundo. Lo que yo digo es, lamentablemente, cuando los extremos se pelean, si querés llamarlo, ¿no? El extremo de la libertad, del laicismo y el progresismo occidental y el extremismo realmente demencial, los que quedan atrapados en el medio son, en este caso, los musulmanes normales, ¿no es cierto? Uh-huh. Que después reciben agresiones en la calle, que después llevan la etiqueta de, viste, uno de los tuyos mató a 5 caricaturistas. No, pero, bueno, hermano, yo no tuve nada que ver, ¿no es cierto? O sea, para mí hay cuestiones que son muy complejas y reconozco... No, son complejas. Yo ahí me reconozco que el análisis, desde el análisis que a mí me gusta es analizarlo desde el individualismo. ¿A qué me refiero? Fueron 5 o 6 individuos los que se metieron, hicieron ese y mataron a estos franceses. Acá no tiene nada que ver en qué creían, o qué color tenían, o qué tipo de barba tenían. O sea, eran simplemente 5 individuos que tomaron esas decisiones y lo hicieron por lo que ellos creían y demás, pero acá no tiene que ver ni con los musulmanes, ni con Alá, ni con nada. Y eso es lo bueno que tiene Occidente. El individualismo está genial
porque yo lo defiendo el individualismo, no lo defiendo como actitud frente a la vida, no, yo no soy un ególatra, ¿no? Un narcisista ególatra, pero sí defiendo el individualismo frente a la ley, ¿no? O sea, yo soy responsable de mis actos. Si yo me cometo un delito, yo lo cometo, no lo cometen todos los colectivos a los que pertenezco. ¿Entendés? Y es así. Y yo como individuo tampoco voy a pretender que se me trate de una manera distinta porque pertenezco a esos colectivos. Que eso suceda, bueno, tiene que ver un poco con nuestra cultura y demás, pero no debería suceder. Hay una tendencia a que no suceda, o tendría que haber una tendencia a que no suceda. Claro, claro. A mí lo que me resulta interesante es, dado que vos, por tu ubicación geográfica, historia, representás un poco un espíritu sudamericano, ¿no es cierto? Que sí, es tan ajeno por muchísimas cuestiones, ¿no? Históricas, políticas, es tan ajeno al conflicto que podemos llamar Occidente versus Medio Oriente, si querés, que sí, es muy interesante, porque después de vivir acá por más de 10 años, el viajar tiene muchas cosas positivas, otras negativas, pero uno empieza a comprender cómo se siente, no porque yo lo sea, porque oficialmente soy blanco, pero cómo se sienten realmente la gente de otras etnias. Y uno de los síntomas más grandes de eso, aunque baladí, como diría nuestro ciego, tímido, reprimido sexual Borges, es que en este país, en el Reino Unido, donde me encuentro en este momento, si vos le preguntás a alguien que se ve claramente que no es blanco, por ejemplo, una persona de Pakistán, le preguntás, ¿de dónde eres? Siempre hay una reacción defensiva. Entonces ahí ya te das cuenta que esta persona tiene un historial de abuso racial inmediatamente. Sí. Después generalmente las enfermeras aquí no son blancas caucásicas, son negras del Caribe, de África, y uno como extranjero puede entablar ciertos diálogos que un inglés raramente los tendría, que es, sufrís mucho el racismo acá, y lo que uno recibe es un abrumador sí, ¿no es cierto? Entonces uno empieza a rascar un poquito más, y es difícil no tomar partido por esos colectivos que son minorías, ¿no es cierto? Porque aunque en la superficie, como vos decías, el fascismo está presente hoy en el mundo y va a seguir presente hasta que el humano haga un salto sideral o cuántico, si querés. Pero aunque Occidente se ve a sí mismo como el paradigma de sociedad de libertad, el racismo está muy vivito y muy coleando. O sea, cambian, ¿no? Cambian las manifestaciones del racismo. Por supuesto, en Estados Unidos ya no queman tanto a los negros como hacía el Ku Klux Klan en el sur, etc. Pero el racismo sigue y sigue. Por supuesto. Sí. Y es muy probable que siga, porque en realidad es esta idea de... Es una reacción frente al otro, frente a la otredad, frente al que no es de mi grupo, ¿no? O sea, el ser humano tiene algo muy gregario. Al mismo tiempo de que el ser humano es un individuo, casi, yo diría, casi por naturaleza es gregario. Y por naturaleza responde a una tribu. Y a partir de ahí hay un nosotros y un ellos. Y a partir de que hay un nosotros y hay un ellos, empieza a haber toda esta tensión. Entonces me parece que sí, que van a existir esas cosas. Y en el fondo, no digo que esté bien que exista. El tema es que cómo eso existe, ¿no? O sea, si yo, porque vos sos negro, o porque vos sos judío, o lo que vos quieras, yo te odio, y bueno, soy un pelotudo, pero bueno, ¿qué vas a hacer vos? Digo, de ahí a que si yo en algún momento manifiesto este odio de alguna manera, o te violento, o te reprimo, ahí está el problema. El problema es más de
no es tanto personal, ¿no? Claro, El pero, problema tiene... pero es como los volcanes, ¿no es cierto? Hay volcanes que están activos. Pero el problema de estar activo, que en la analogía es el odio intelectual o tácito o verbal incluso, es un Sí. indicio de que en algún momento este volcán entra en erupción y ¿qué hacemos? ¿No es cierto? No, Es es cierto. alarmante la presencia del odio ya de por sí. Sí. O sea, es Ujú. cierto que podés censurar a la gente constantemente, pero el problema es el origen del odio, no es la manifestación en sí. Ujú. El origen, ¿no es cierto? Porque en estas sociedades, digamos, de primer mundo, llamadas, entre comillas, ¿cómo un grupo extremista, no importa de la religión que fuere, ¿no es cierto? Porque hay extremistas de todas las religiones, de todos los sesgos políticos. ¿De quiénes se aprovechan? De la gente que no está integrada a su comunidad y que tiene problemas para relacionarse con los otros, porque vamos a hablar a calzón quitado, ¿no es cierto? Un joven que está más o menos satisfecho con su vida, que tiene una novia, que le chupan bien la pija y que tiene mucho placer y tiene algunos amigos. ¿A ese lo vas a captar como si una célula terrorista? ¿Lo vas a poder captar tan fácilmente como a ese incel o ese pobre flaco que cree que va a vivir virgen, que se tiene que masturbar como loco o que ni siquiera puede por la culpa o que está aislado, que no tiene amigos o que es hecho a un lado? ¿Cuál es la presa más fácil si fueras vos un cabecilla extremista? La respuesta es No, por clara, ¿no? supuesto. Claro, Entonces, aparte de cabecilla extremista, también es uno de esos, o ¿no? O fue en sea, algún momento y después vio la beta y claro, dijo, claro, porque, bueno, a mí me parece que hay una conexión, hay un puente entre, por ahí, uno de estos muchachos que se inmolan por el Islam, se inmolan por el Islam muy entre comillas, ¿no? Y por ahí uno de estos pibes americanos que de repente agarran un arma y van al colegio y matan a todos. sí, Me parece que comparten muchas características, ¿no? Muchas características. Gente, son pibes que sí, que les cuesta mucho vincularse con los otros, que han sufrido mucho y que necesitan un chivo expiatorio, ¿no? Necesitan, bueno, esto que a mí me pasa es por algo. Y, eh, y bueno, sí. Y de repente corre sangre. De repente corre sangre. Eh, ahora si corre vamos, sangre. si vamos, estoy pensando en periodos y chistes de Drácula, mira, hacemos un pequeño interludio, ¿sabes cómo se despide Drácula de sus novias? Le dice, hasta el mes que viene, querida. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, ahora volvemos a lo serio. Es una teoría que tengo en movimiento porque vos hablaste de gente que se inmola, ¿no es cierto? Y seguramente haya otros ejemplos en literatura sagrada que yo desconozco, pero desde mi formación judeo-cristiana, el primer terrorista era Samson, ¿no es cierto? Sansón efectivamente se inmola en el templo de los filisteos, derrumba las columnas y se aplasta a él mismo con los infieles. Ujú. Por supuesto que no es algo popular para decir en este mundo, ¿no? Sobre todo por ciertos poderes que se escudan detrás de una religión para perseguir fines políticos espurios, en mi opinión. Pero quizá eso que me decías vos de que el humano es gregario y que ve al otro como una amenaza, y esto lo digo muy respetuosamente, ¿acaso responda a un plan divino, a un plan superior, o sea una cuestión totalmente azarosa? Pero detrás quizá de todos los crímenes más grandes que haya registro, está la noción de el elegido, de ser el pueblo elegido, de ser la casta elegida, la raza elegida, o lo que fuere,
O sea, repasá, Ujú. seguramente el Gengis Khan se creía, decía, nosotros somos los elegidos y vamos a conquistar lo que nos pertenece. Me pongo como medium, ¿no es cierto? Em, Sí, es como que en realidad me parece que eso se reproduce en todos los relatos épicos de poder, ¿no? O sea, los americanos también exacto, lo Dios, dicen, Dios los eligió. claro, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos a lo largo de la historia y es una forma de hacer política, de generar poder. Es así. Perdón, te corté. No, 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 pero se lo creen, porque yo ignoro mucho de la historia, no es un tópico que me interese porque me gusta la comprobación directa, ¿no es cierto? No, no que me cuenten cosas que anda a comprobar a la concha de tu madre, ¿no es cierto? Porque la historia no es una ciencia, es una especulación hipotética, ¿no es cierto? Porque no hay una experiencia directa, es muy indirecta la experiencia de la historia. Pero yo tampoco sabía que todo el imperialismo británico se basaba en llevar... O sea, por supuesto hay gente que sabe mucho más y me va a recontraputear, pero básicamente la esencia es a llevar el apex, el sumum de la civilización a todo el Sí, mundo, sí, ¿no es cierto? claro, eso Pero es lo mismo claro, que llevar la palabra divina, o sea, es sí, exactamente lo mismo. exactamente. Es lo mismo, lo que pasa es que, claro, responde a, a- a otros dioses, ¿no? O sea, el dios civilizatorio del Imperio Británico en algún momento, no, en el fondo es el mismo que el dios de los cristianos que evangelizaron en Latinoamérica y que ellos creían que era su responsabilidad moral y demás. Eh, sí, yo la verdad que siento para, para para ponerle un matiz así como un poco más positivo a todo esto, yo siento que el alma humana es un jardín. Y en ese jardín se pueden cultivar rosas, que en este caso podemos decir que se puede, rosas como símbolo del amor, ¿no? O sea, se puede cultivar amor o se puede cultivar odio. Y que de alguna manera todas las grandes sabidurías de la historia, porque prefiero hablar de sabiduría que de religión puntualmente, porque me parece que los grandes sabios o los grandes profetas eran, de alguna manera, representaban más la sabiduría objetiva que una religión que es como una especie de institución que tiene sus reglas, su historia, su tradición y qué sé yo, o sea, los grandes profetas les chupa un huevo la religión, ¿no? Pero los grandes profetas, todos los que de alguna manera de lo que hablan era de una praxis para cultivar amor en ese jardín. Y me parece que ahí está el trabajo, ¿no? El trabajo, siempre volvemos a lo mismo, el trabajo está adentro de uno, el fascismo está dentro de uno, el odio está dentro de uno, el amor está dentro de uno, y bueno, hay que buscar la manera, y me parece que es una responsabilidad individual, pero también una responsabilidad de todos, de buscar la manera de poder encontrar alguna de esas praxis, ¿no? La que sea. No sé si hay una buena o una mala. Yo tengo la mía, pero hay varias. Entonces, un poco para deconstruir lo que estás diciendo, vos creés que no hay que oponerse al odio, sino que hay que sembrar más rosas. Sí, sí, me parece que sí, que va un poco más por ahí, ¿no? Es como no sé si oponerse al odio lo disuelve al odio. En cambio, meter más rosas en el jardín me parece que es mejor política. Y para como dijiste antes, y de forma muy optimista, para los billones de oyentes, que seguramente se están preguntando, bueno, ¿y qué carajo quiere decir Ignatius con plantar rosas? ¿Tenés algún ejemplo
llano para ilustrar tu bella metáfora de las rosas? Lo primero que se me ocurre así, porque realmente yo no soy ni un maestro ni nadie autorizado como para hablar de eso desde un lugar o de un lugar, soy alguien que está en esa búsqueda, no es que ya lo tengo resuelto, a eso me refiero. Pero lo primero que se me ocurre es que ser conscientes de que siempre estamos eligiendo. Siempre estamos eligiendo. Siempre estamos eligiendo todo el tiempo. Cada instante estamos eligiendo Aunque lo que nos aunque pasa. seas inconsciente de la elección. Vale aclararlo, Claro, ¿no? bueno, aunque seas inconsciente, pero bueno, ahí la invitación es, bueno, empezá a ser consciente que estás eligiendo todo el tiempo estás eligiendo qué pensar, estás eligiendo. Tal vez qué pensar es difícil, porque mucho del pensamiento es espontáneo pero digo, uno elige con qué pensamientos quedarse, dónde poner el foco de atención, uno elige qué palabras va a decir, uno elige qué cosas va a hacer en el día, uno elige un montón, no elige qué cosas tanto, elige cómo. Porque hay veces que no, en realidad uno elige muy poco de las cosas que puede hacer muchas veces, pero sí se puede elegir los cómo. Y desde hacerse cargo y ser consciente de, de esa libertad que está ahí, que es una libertad de maneras y de cómo más que de qué es, me parece que es el primer paso. Me parece que es el primer paso. Me parece que es un trabajo de hormiga, que funciona en la medida que todos los días, insistentemente, con amor y a pesar de las caídas, vuelvo y continúo y persevero y demás. Es un trabajo de toda la vida, no es algo que se termine en algún momento. Y hay momentos que por ahí me voy a olvidar y voy a responder al odio y voy a responder al resentimiento, pero de repente hay una chispa de conciencia que me va a decir, no, por acá no, porque no sirve para nada eso, ¿no? O sea, lamentablemente no sirve para nada, ¿no? El único que sirve el odio y el miedo para degradarse. No queda otra. No sé, pienso eso. Y también recordar como un simple ejercicio. Cuando abrís una aplicación o estás navegando en Twitter o Instagram o Facebook, recordá que lo que esa gente quiere es que el tiempo vuele y que vos te olvides de que te están atrapando la atención y quieren que te quedes ahí eternamente. No decimos, porque esto lo hablamos con Ignatius por fuera también, no somos enemigos per se de estas herramientas, pero vale la pena recordarse que ellos quieren que les des toda tu atención. Son como niños malcriados. Entonces decís, pasaron 2 minutos, listo, paro. Un poquito es como la industria del azúcar en los alimentos. Le ponen azúcar a todos los alimentos procesados para que quieras comer más, para que siempre más, generar adicciones, estos círculos de la dopamina, doctor, ¿es así? Dopamina, endorfinas. Obviamente sí, me parece que la industria del azúcar es una industria que de acá a algunos años, no sé, quizás sea una expresión de deseo, pero de acá a algunos años va a tener que dar respuesta como las tabacaleras en algún momento. Qué lindo sería, porque, sí, porque realmente el azúcar es una sustancia que genera cierto grado de adicción, así que, pero bueno, por ahora no se puede, por ahora no hemos llegado a ese nivel de conciencia en relación al sentido común que compartimos. Claro.
Pero sí, es eso, elegir, estar atento, ¿no? Estar atento. Y bueno. Sí, ve. Eso, ¿no? Eso, elegir estar atento, observarse, ¿no? Realmente observarse. Yo igual siento que es un poco hasta redundante decirlo, porque la gente que realmente le interesan estas cosas ya las hace. Pero se olvidan, todos nos olvidamos. Todos nos olvidamos. El olvido es el infierno. Sí. Y después, sí, ¿no? O sea, me acuerdo de Gurdjieff, ¿no? O sea, Gurdjieff estaba todo el tiempo hablando sobre esto de la pelea con la mecanicidad, ¿no? Con la mecanicidad, con la máquina. Digo, si nosotros no somos conscientes, no estamos atentos, empezamos a formar parte de una máquina de acción y reacción y realmente no nos hacemos cargo de nada, ¿no? Estamos como una especie de conciencia dormida o no sé cómo decirlo, ¿no? Pero no es subconsciente, pero es como una especie de conciencia aletargada. Nublada, aletargada, sí. Es esto que decías del azúcar y los instrumentos del internet hacen que la democratización de la información me haga ser un poco... ¿Qué pasa? Me estoy quedando sin batería, porque estamos acá, esto es Argentina, Buenos Aires. ¿No hay luz? Y no hay luz hace por lo menos desde ayer a la noche. Fuerte. Así que no... Sí. Aparentemente se rompió un transformador y no he podido cargar mi celular. Te aviso porque no podemos quedar... ¿Cuánto te queda? 1%. La luz interior en este caso no sirve para el celular. No, y encima tenía una batería de esas, ¿viste? Para cargar el celular, las baterías externas, sí. Externas, y la tenía descargada. Hasta que lo paren. Hay que tener siempre... Ahora que te comprometes con el podcast, mirá que la gente te esperó una semana, ¿eh? Sí. Acordate, hacete una notita, cargar el banco energético para el celular, porque después la gente me insulta a mí. No entiende. Y Ignatius se nos fue. Me parece que finalmente ese 1% pasó factura y me quedé solo. Pero sé que están ahí millones de amigos, amigas, desconocidos, navegando en este barco de amor, de tolerancia, de humor, un poco bizarro a veces, un poco serio en otras, pero siempre yendo hacia un futuro brillante, hacia un futuro donde la humanidad crece, deja la adolescencia en la cual está sumida actualmente para tocar las puertas a la adultez. Y para irme, porque tenía cosas para compartir muy interesantes con Ignatius, las guardaré para la semana que viene, pero me despediré con una pequeña frase de un gran pensador y escritor que dijo, hablando del odio, que a lo único que debería odiarse es al odio. Así que reflexionemos y espero que puedas sobrevivir una semana más para escucharnos. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue La Piedra Filosofal de Radamés da Silva, el aprendiz de perfumista, realizado con la autorización de mi maestro Abu Qasem, el avaro perfumista. Más información acerca de mí y mi maestro la podrás encontrar en nuestro hogar en internet, abuqasem.com. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.